la fe y sus aplicaciones. Vamos a ver de una manera muy sencilla algunos pasajes en relación a la fe y vamos a ver cuán importante es la fe. Por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan se narra la historia de 3 amigos de Jesús: Marta, María y Lázaro, 3 hermanos. Lázaro enferma y al final muere. Y vamos a ver a partir del versículo 38 al 40 lo que nos dice la palabra de Dios. Igor me va a estar ayudando con la lectura de la palabra. Diciendo: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aquí hay un principio y una aplicación práctica de lo que es la fe, de cómo opera la fe. Y ojalá quiera el Señor que abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, porque hay una vida a un nivel superior que el Señor tiene para nosotros a través de la fe. Nosotros como seres humanos estamos muy acostumbrados a vivir en lo natural, a vivir en lo material, a vivir por vista. Pero ¿cómo opera la fe? Si lo tienes ahí, Julio, me lo puedes pasar. ¿Cómo opera la fe? Gracias, mi hermano. Ok, gracias. Pero ¿cómo opera la fe? La fe opera de esta manera: si crees, ves. Así opera la fe. Jesús dijo: no te dije que si tú crees, verás la gloria de Dios. La actitud de Tomás fue la actitud diferente, que está en Juan capítulo 20 a partir del versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ok, hasta ahí. Fíjense qué interesante. Lo primero es que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús se apareció a sus discípulos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque a veces nos perdemos de grandes bendiciones por no estar junto a los discípulos, por no estar junto al cuerpo de Cristo. Yo me pregunto, ¿tendría Tomás alguna excusa para no estar con los discípulos? Probablemente sí. Quizás hasta pudiera ser que se sintiera desanimado con la muerte de Jesús y que todavía no estaba claro si había resucitado o no. Quizás tenía algunos otros compromisos, pero en el momento en que Jesús vino, él se perdió de esa gran bendición y él dijo esta afirmación: si no viere, no creeré. Tengo que ver para creer. Por eso de ahí el dicho, el refrán: yo soy como Santo Tomás, dice la gente. Yo tengo que ver para creer. Pero la fe actúa de una manera diferente. Tienes que creer para poder ver. Vamos a seguir leyendo. Versículo 26 al 29.
8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow. Hay cuadros que se han pintado de esta escena, de esta conversación entre Jesús y Tomás. A mí no me parece, cada uno puede pensar diferente, pero no me parece que Tomás en este momento, cuando Jesús se apareció y le dijo: ven, mete tu mano en mi costado. A mí no me parece que Tomás se atrevería a meter su mano. No me parece. Yo creo que él estaba bastante redarguido como para probablemente caer de rodillas y decir: Señor mío y Dios mío. Y también me da un poquito de risa la interpretación de los testigos de Jehová de este pasaje, que no creen que Jesucristo es Dios. Como ellos no creen que Jesucristo es Dios, y aquí las dos frases se están aplicando a Jesucristo: Señor mío y Dios mío. Yo no sé de dónde ellos sacan que Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, para no llamarle a Jesús Dios. Una tontería. Pero Tomás trazó, antes de este encuentro, trazó una pauta, trazó un estilo que ha caminado con muchos seres humanos a través de la historia: ver para creer. El principio de Jesús y el principio de la fe es: crees y verás. Ahora la pregunta es: ¿eres tú, yo no sé si se diría así, tomasiano? ¿Eres un tomasista que necesitas ver para entonces creer? ¿O eres de los que dijo Jesús, que son bienaventurados porque no han visto, sin embargo creyeron? Y fíjense vamos a decir, la reprensión que Jesús le dio a Tomás, y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Y quiere el Señor que, comenzando conmigo, todos nosotros nos volvamos personas de fe, personas que le creamos a Dios, caminemos por fe, y entonces veamos la gloria de Dios, veamos la mano de Dios en nuestro caminar. La fe trae lo real del reino de Dios. La fe cambia lo presente, cambia la situación actual por lo que Dios tiene planificado y pensado. La fe cambia la enfermedad por la salud. La fe cambia la necesidad por la provisión. La fe cambia las ataduras por una vida libre, plena y abundante. La fe hace que lo invisible se vuelva visible. En este caso, Jesús dice: si crees, verás. Lázaro estaba muerto de 4 días, hedía ya. Sin embargo, la fe, la invocación de Jesús, su confianza en el Padre, hizo que Lázaro volviera a la vida. Uno pudiera muy bien resignarse a una situación y aceptar las derrotas, las situaciones, las ataduras en la vida, las enfermedades o la falta de recursos. Uno puede resignarse o uno puede pelear su batalla
y hablar del reino de Dios a través de la fe, lo que Dios tiene para nosotros. Traer del reino de Dios al mundo terrenal, traer de lo intangible, de lo invisible, traerlo a lo visible, a lo tangible. Todo esto viene a nuestra vida por fe. Sanidades, liberación, vida abundante, provisión, armonía, libertad. Todo eso viene a través de la fe. Aún la salvación que tenemos nos viene por fe, como dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense que la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna es para todo aquel que cree. La fe es lo que nos pone en contacto con el deseo de Dios de salvarnos. La fe nos pone en contacto con los planes de Dios de perdonar nuestros pecados. La fe es lo que hace que nosotros nos convirtamos en hijos e hijas de Dios, como dice Juan 1:12. Léelo ahí, Igor, por favor. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todos nosotros hemos venido a ser hijos de Dios, no porque nos portamos bien, no porque fuimos buenas personas, no porque nos esforzamos, sino porque tuvimos fe. A los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Por eso, fíjense qué importante es la fe en la vida de un creyente, de un cristiano. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que nosotros andamos por fe, no andamos por vista. Nosotros no dependemos de lo que vemos o de lo que tenemos, de lo que conocemos, de lo que sabemos. Todo eso es bueno. Pero nosotros dependemos de unos recursos que no están aquí de manera visible y palpable, sino que están en el reino de Dios, y uno lo accede, uno los hala aquí a través de la fe. Uno tiene dos formas de vivir. O uno vive por vista, por la lógica, por el conocimiento, por la experiencia, por los recursos que uno tiene, o uno vive por fe. Eso no quiere decir que conocimiento, recursos es malo, no, de ninguna manera. Pero hay un estilo de vida, aparte de los recursos, hay un estilo de vida, aparte de mis capacidades, hay un estilo de vida que es un estilo de vida por fe, dependiendo de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. En Marcos capítulo 10 se nos narra la historia de un ciego muy famoso llamado Bartimeo. Vamos a ver los primeros dos versículos, 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué cosa? Este ciego, que no tenía la posibilidad de seguir a nadie en el camino, porque no podía ver, tenía que ser guiado por otras personas o caminar tocando paredes y orientándose, ¿verdad? Pero ahora tuvo la capacidad con sus propios ojos de seguir a Jesús en el camino. ¿Qué produjo este cambio? Este cambio se produjo por la fe de Bartimeo. Jesús le dijo: conforme a tu fe te ha sanado. Tu fe.
Fíjense lo poderosa que es la fe, que la fe había traído sanidad. Lo tangible, lo visible que era la ceguera, fue puesta a un lado porque se introdujo el elemento fe y cambió una situación. La fe trajo a la vida de Bartimeo lo que no existía. Probablemente tenía diagnósticos de que ya no iba a poder ver para siempre. Quizás él vio en alguna ocasión, porque dice que recobró la vista. Parece que la había perdido. Quizás él veía, la había perdido, y ahora por un milagro basado en la fe, al lado del cielo por la fe, ahora él podía ver. La fe le trajo la vista, la fe le trajo la sanidad y la fe le trajo un nuevo estilo de vida. Ahora, Bartimeo pudo haberse quedado ciego para toda la vida. Bartimeo pudo no haber ejercitado su fe y resignarse, o quizás decir, bueno, si esto fue lo que Dios me envió, si esta es la voluntad de Dios para mí, vivir ciego para siempre, si esta es la voluntad de Dios para mí, vivir en mediocridad siempre, si esta es la voluntad de Dios para mí, vivir en escasez siempre, vivir enfermo siempre, vivir con pleito siempre, si esta es la voluntad de Dios para mí, hasta le ponemos un nombre. Si esta es la cruz que me ha tocado, pues amén. Pero la Biblia lo que enseña es que a través de la fe, obviamente puesta en Dios, puesta en Jesucristo, nosotros podemos cambiar una situación que de otra manera no se hubiera cambiado. En Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Imagínense esta situación. Sara, una mujer de casi 100 años y además estéril, nunca había tenido hijos, pero en un momento dado que recibió una palabra, dice que recibió fuerza para concebir por la fe. La fe remueve obstáculos que humanamente, científicamente, son imposibles de remover, como hemos dicho en otras ocasiones. En la construcción de este templo no hay motivo para que nadie se gloríe, comenzando por mí. Nadie se gloríe, porque este templo era superior, por encima de las capacidades nuestras de conocimiento, de finanzas, de coordinación, de todo. Es un milagro. Y por eso tenemos que dar la gloria a Dios. Cuando Bartimeo fue sanado por la fe, él tuvo que haber entendido que eso no era producto de su capacidad, del conocimiento, de su experiencia. O cuando Lázaro salió de esa tumba, no hay motivo a gloriarse. Cuando Sara dio a luz, no hay motivo a gloriarse, porque se sabe que la fe produce lo imposible. Por la fe, Sara recibió fuerzas para concebir. Dio a luz fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel el que había prometido. Hermanos, yo creo que no le estoy predicando a ustedes, yo creo que me estoy predicando a mí. Yo creo que nosotros nos estamos perdiendo de un nivel de vida, de abundancia. No estoy hablando meramente de lo económico, de una vida plena, una vida abundante, una vida deleitosa en todas las áreas de nuestra vida, a través de la fe,
cuando nosotros le creemos a Dios que fiel es el que ha prometido. La fe, entonces, es la que produce resultados, no la duda. La duda no produce resultados. Acuérdense lo que dice el libro de Santiago, que el que duda acerca de una cosa no piense que va a recibir nada del Señor. Miren, hermanos, yo le confieso que todo este asunto yo no lo entiendo a plenitud. Claro que no lo entiendo. Pero yo lo que veo que hay un elemento que tiene que ver con la fe que mueve el cielo, un elemento que tiene que ver con la fe que produce resultados, un elemento que tiene que ver con la fe que cambia la situación presente, que transforma situaciones cuando nosotros a través de la fe, nosotros alamos las bendiciones de Dios. La fe produce resultados, no la duda, no la resignación. Mateo 17, versículos 14 al 16. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Oigan esto, no le han podido sanar. O sea, ellos se fajaron con el muchacho. Tenía un espíritu inmundo que estaba afectando a este pobre muchacho. Un padre sufriendo tremendamente. Y los discípulos bregaron. Ellos intentaron. Sal fuera, para afuera en el nombre de Jesús. Te reprendemos. Haciendo todo lo que un cristiano sabe hacer para liberar a una persona atada. Dice que no habían podido. Sigue leyendo, por favor, versículo 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Una excelente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo vivir la vida plena que otros están viviendo? ¿Por qué? Hace muchísimos años, un hermano amigo me confrontó con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes estas limitaciones y estos amigos tuyos no tienen esas limitaciones? ¿Es el Dios de ellos más grande que el Dios tuyo? ¿Por qué no pudimos echarlo? Nosotros podemos levantar muchos argumentos, nosotros podemos hablar de muchas razones, podemos hacer muchos razonamientos, y es verdad, podemos hacer muchas cosas, y es probable que haya muchas variables envueltas. Pero en este caso, oigan lo que le dijo Jesús a la respuesta: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20 y 21. Por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Que a veces nosotros nos enfocamos en este versículo 21, que es cierto. Muchas veces tenemos que añadir oración, ayuno, alguna petición, alguna necesidad. Claro que sí. Pero la primera respuesta es por vuestra poca fe. Es decir que, vamos a decir que la fe tiene algún tipo de medida.
Y para que se produzcan resultados, porque al fin y al cabo, todos nosotros tenemos una medida de fe. Todos nosotros creemos hasta un nivel, hasta un punto, ¿verdad? Pero parece, por lo que está diciendo aquí, que hay un umbral, hay una medida que cuando tú pasas esa medida, entonces se producen resultados por vuestra poca fe. ¿De qué manera estaban ellos lidiando con este demonio? Que la fe todavía no le llegaba a un nivel para expulsarlo, que todavía no lo estaban creyendo en su corazón para expulsarlo. Hay situaciones que se nos han presentado, hay situaciones que nosotros estamos viviendo que no la sobrepasamos, que no la extinguimos, que no la quitamos de en medio por nuestra poca fe. ¿Es probable? Piensa a ver, si hay situaciones en tu vida a las cuales tú te has resignado, te has acostumbrado, en la familia, con un hijo, con una hija, con tu papá, con el esposo, la esposa, un vecino, una situación, en una situación de salud o financiera, o en tu relación con Dios, con ataduras, o lo que fuera, que tú te has resignado y porque te falta la fe, y en este caso le podemos añadir la oración y el ayuno para que esto se rompa y se vaya, y para que tengamos la victoria. Ellos preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos? Hay cosas que no van a cambiar si no es a través de la fe. Hay cosas que no vamos a lograr si no es a través de la fe. No es meramente trabajar duro, sino trabajar con fe, trabajar creyendo, trabajar con expectativa, trabajar con una confianza en Dios, dependiendo de Dios. De lo contrario, tendríamos que resignarnos al mal, tendríamos que resignarnos a la situación caótica, miserable, desgraciada que a veces nosotros estamos viviendo, a ataduras, más bien a veces sobreviviendo, cuando el Señor tiene una vida plena, una vida abundante, una vida deleitosa, con propósito. En medio de problemas, claro que sí, no es que todo es felicidad, pero podemos experimentar ese tipo de vida. Marcos 5 nos habla de una mujer que Jesús ni siquiera oró por ella. Versículo 25, una mujer con un flujo de sangre desde hacía 12 años. Vamos a ver. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¡Wow! Esto es tremendo, hermanos. Una mujer que ni siquiera le pidió a Jesús que le impusiera las manos. Ni siquiera le pidió a Jesús que orara por ella.
Una mujer que se llenó de una fe para recibir su sanidad y para ser libre de un azote. Por 12 años, una mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos, en los médicos de aquel entonces. Había gastado todo. Ya no le quedaba más alternativas, no sabía qué más hacer. Me imagino que había probado con todo. Pero en un momento dado comenzó a llenarse de fe, a llenarse de fe y a repetir esta palabra que venía a su mente: si tan solamente yo tocara su manto, seré salva. Se repetía esto, se decía y volvía y lo repetía. Estaba estimulando, alimentando su fe y su confianza en Dios. Y cuando tocó el manto de Jesús, inmediatamente el flujo se paró, el flujo de sangre se detuvo inmediatamente, y Jesús supo en ese momento qué poder, qué virtud había salido de él. Alguien había jalado de él poder a través de la fe. Por eso dice el versículo 34: tu fe te ha salvado, te ha hecho sana, tu fe te ha librado de este azote. Ve en paz. Shalom, bienestar, necesidades suplidas. Eso se logra a través de la fe. Quizá después podemos hablar de ese espacio que hay entre la fe, la lucha, la batalla y la respuesta. En todos estos casos vemos una respuesta inmediata, pero sabemos que no siempre es así, que hay una espera paciente, una espera donde uno sigue creyendo, como vamos a ver más adelante en Jairo y su amada hijita. Vamos a ver Mateo capítulo 21, versículo 18 en adelante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirán. Aquí hay una llave. Aquí hay una llave, hermanos, para recibir muchas cosas de parte de Dios. Hay una llave para transformar situaciones, y es la llave de la fe. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Recibir cosas, recibir bendiciones, recibir salud, recibir armonía, recibir liberación, recibir paz, shalom, bienestar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Caminar con éxito en la vida, agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios a través de la fe. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, ahí está la clave, lo recibiréis. Porque a veces nosotros anhelamos algo y lo que hacemos es una especie de lamento. Lamento. Ay, yo quisiera. Ay, si esto. Ay, un lamento. Pero no ejercitamos la fe. Y una fe perseverante. Una fe que toca el trono de Dios. Jesús dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Es como si Jesús le estuviera diciendo:
no se asombre de que yo dije esto acerca de un árbol, de una higuera. Ustedes también pueden hacerlo. Y luego él dice, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. En Mateo 13, versículo 58, quiero que veamos varias versiones de la Biblia para que vean cómo la fe, y esto obviamente escapa a mi comprensión teológica, pero cómo la fe puede limitar aún el accionar de Dios. Mateo 13, 58. Y no hizo Jesús milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ustedes entienden lo que está sucediendo aquí? Jesús llegó a un lugar y en ese lugar no encontró mucha fe. La gente no creía en él. Esto hizo que Jesús no hiciera muchos milagros en este lugar. Él hizo milagros, sanó, y claro que sí, pero de una manera u otra, yo no sé cómo esto opera, cuando una persona no cree, entonces pone una barrera entre las bendiciones de Dios y su vida. Como dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando uno no tiene fe, uno vive la vida de manera normal, de manera natural. Cuando uno no confía en Dios, cuando uno no cree en Dios, limita lo que Dios pudiera hacer a favor de nosotros, porque la fe es el vínculo que conecta el reino intangible, el reino de Dios, lo conecta con el presente, con nuestro diario vivir, lo conecta con la tierra. La fe es lo que hace que esas bendiciones que Dios tiene vengan aquí a la tierra. Por la fe conseguimos que el perdón que Dios tiene para nosotros se efectúe cuando nosotros creemos en Jesús como único y suficiente Salvador. La fe es lo que hace que se produzca el perdón de pecados aquí. La fe es lo que hace que nosotros tengamos vida eterna. Es a través de la fe. Fíjense entonces cómo una persona viviendo sin fe o viviendo con poca fe va a limitar todo lo que el cielo tiene, todo lo que Dios tiene para él, para ella, para su vida, para su salud, para su matrimonio, para su familia, para sus recursos, para su vida plena. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Romanos 10, 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense qué interesante, y quizás en otra ocasión vamos a tener que profundizar un poco más en esto. Hay un elemento que tiene que ver con la fe y el corazón.
Pero hay otro elemento que tiene que ver con la boca y la confesión. La confesión, la declaración, proviene del corazón. Y lo que nosotros creemos en el corazón se basa en lo que Dios ha dicho. Por eso nosotros somos salvos, porque nosotros creímos en el corazón que Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Creímos en el corazón que Jesucristo es el Señor. Creímos en el corazón que Él murió por nosotros. Creímos en el corazón, pero dimos un paso más. Lo confesamos, lo declaramos con nuestros labios, lo declaramos con nuestra lengua. Y ahí se da la combinación entre lo que Dios ha dicho, lo que yo creo en el corazón y lo que yo confieso con mi boca. Por eso yo digo que el pensamiento positivo tiene su valor, pero en relación a la Biblia es una tontería. Porque pensamiento positivo no tiene de dónde agarrarse. Pero lo que nosotros confesamos, lo confesamos y lo declaramos porque lo creemos, y lo que creemos es lo que Dios ha dicho. Por eso nuestras declaraciones al fin y al cabo se basan en lo que Dios dice, no en una atmósfera positiva y bonita y alegre y gozosa, no, sino que nuestras declaraciones provienen de la fe. No son declaraciones al aire, no son declaraciones alegres, son declaraciones que se anclan, provienen de la fe, y la fe se ancla en lo que Dios ha dicho. Y creo que por último, Lucas 8, la hija de Jairo. Bueno, hay otro pasaje de Romanos 4, versículos 49 y 50 primero. Bueno, sí, esos dos solamente vamos a ver. Sí. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús les respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Ustedes saben que esta situación era que Jesús había llegado de la otra parte del mar, y este hombre, Jairo, se arrodilló, se postró, un principal de la sinagoga, y le dijo: mi hija está gravemente enferma. Y Jesús dijo: vamos a tu casa, vamos. En el camino, cuando Jesús iba, fue que aconteció lo de la mujer con el flujo de sangre, que tocó y Jesús se volvió y dijo, y todo eso. Ya cuando Jesús termina con la mujer: vete en paz, tu fe te ha salvado, y sigue caminando con Jairo. En ese momento, ya llegando a la casa, le salen al encuentro a Jairo porque tenía a su hija gravemente enferma, y le dijeron, ya le dieron la noticia: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es decir, ya no hay posibilidad de un cambio, ya no hay posibilidad de sanidad, ya no hay posibilidad de restauración, ya llegaste al final. Y Jesús le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Wow, esto yo lo veo como que uno está caminando, y por eso tenemos que ver el otro pasaje, como Abraham, en esperanza contra esperanza. Uno está caminando, pero uno ve que todas las puertas se cierran, todas las posibilidades terminan, y ya murió. Tu hija ha muerto. Y cuando uno recibe una información de esta naturaleza, uno se llena de angustia, de tristeza, de pesar, de duda, de incertidumbre. Y Señor, ¿por qué vienen tantas cosas? Y hay una inseguridad tal que se convierte en temor. Y Jesús le dice, en ese trecho, en ese lapso ahí: no temas,
cree solamente y serás salva. Aunque tú veas que ya todo se terminó, aunque tú tengas la declaración, la certificación de que la muchacha murió, de que la niñita murió, que a propósito, creo que la niña tenía 12 años, así como la mujer tenía el flujo de sangre por 12 años. Esta niñita de 12 años había muerto. Jesús le dice: no temas, no dudes, no te pongas ansioso, no te frustres. Cree solamente y serás salva. Quizás Jairo pudo haberle dicho: bueno, Jesús, ya, muchas gracias. Como le dijeron los siervos, los amigos de él: no molestes más al maestro. Ya, ella murió. A veces uno llega a un punto donde uno dice: llegué al final de esta situación, ya no hay solución. Y quiero decirte, mi hermano, no. Para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada imposible. Si tú piensas que llegaste al final y traspasaste el final y lo que hay es el precipicio y estás bajando del precipicio en el aire, aún así, no temas, cree solamente. Mantente aferrado a Dios y a su palabra. Si crees, verás la gloria de Dios. No temas, cree solamente. Muchas veces esas informaciones que nos llegan minan la fe. A veces esas situaciones que vemos a nuestro alrededor minan la fe. La situación difícil que estamos experimentando minan la fe. No temas, cree solamente y serás salva, serás sana. Por eso no nos dejemos llevar por nuestros sentidos, por nuestra lógica, por nuestros recursos, por lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, la experiencia que tenemos, lo que nos dicen los expertos. No nos dejemos llevar. Si tenemos una palabra de Dios, sigamos caminando en fe, que si crees, verás la gloria de Dios. Y por último, Romanos 4, versículo 18 al 20. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Hay otras versiones que no las vamos a leer, pero dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que él creyó contra todo pronóstico, contra todo lo tangible, lo visible. No tenía ningún motivo para tener esperanza, dice una versión. Algo que parecía imposible, él casi de 100 años, Sara casi de 100 años y Sara estéril. No había ni un cese de esperanza, ninguna posibilidad para creer. No había nada que le diera esperanza. Y la fe hizo que él creyera contra todo pronóstico. Y no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Ahora fíjense que dice el versículo 19 que él contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, porque tenía como 100 años, y también la esterilidad de Sara. Hermanos, la fe
no niega la realidad. La fe, y como yo he dicho en otras ocasiones, esto es un juego de palabras. La fe no niega lo que existe. La fe no llama las cosas que son como si no fueran. No. La fe no llama, tú tienes un dolor en una rodilla, la fe no llama las cosas que son como si no fueran. No dice, no, yo no tengo dolor de rodilla, yo no tengo dolor de rodilla. La fe no es una negación de la realidad. La fe llama a las cosas que no son como si fueran. Ojalá entiendan este trabalengua. La fe no llama a las cosas que son como si no fueran. La fe no niega la realidad. Abraham contempló su cuerpo. Abraham contempló el cuerpo de Sara, lo contempló y vio. Él vio que por años ellos no habían tenido hijos. Todo eso era una realidad. No niega una enfermedad. La fe no niega una enfermedad. La fe no niega un problema familiar. La fe no niega una atadura que yo pudiera tener. La fe no niega una situación económica. La fe no niega eso. Ahora, la fe llama las cosas que no existen, que no son, que no están aquí en el presente. Eso la fe llama como si fueran. Lo que no existe, la fe llama como si fueran. Por eso a Abraham se le cambió el nombre y a Sara se le cambió el nombre. Se le cambiaron el nombre a ellos. Padre de multitudes. Un viejito, como dice mi querido suegro, un viejito titiritaño. Un viejito llamándole padre de multitudes. Y a Sara le llamaba princesa, que creo que era princesa Sarai, Sara, y ahora no me acuerdo el significado. Princesa y el otro era Risa. Se le cambia el nombre y uno comienza a llamar las cosas que no son como si ya fueran. Por eso cuando nosotros estábamos en pleno terreno aquí en este lugar, ya nosotros veíamos el templo. Lo que no existía, nosotros ya lo veíamos por la fe, porque la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la fe lo mira. La fe mira, donde no hay, la fe mira, donde hay desarmonía, donde hay escasez, donde hay enfermedad, la fe mira salud, la fe mira armonía, la fe mira lo que Dios va a hacer y lo llama y lo reclama y lo declara, lo cree en el corazón y lo dice. Yo no sé si estoy comunicando bien esta última parte. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Yo creo que Dios nos está llamando a un nivel superior. A un nivel superior. No a conformarnos con lo que tenemos, a conformarnos con el clavito en el zapato, como yo he dicho antes, cuando yo estaba chiquito, que los zapatos tenían una tachuelita, ¿verdad? Y a veces le traspasaban y le rompían la media a uno, y uno se acostumbraba a eso, y uno se acomodaba y uno caminaba, ¿verdad? Ya, con esa cosita ahí. No te acostumbres al dolor, no te resignes a una situación. Ejerce la fe que Dios te ha dado y vas a conquistar montañas. Vas a derribar muros. Y vas a vivir en otro nivel de vida.